Buenos días, mis hermanos. Muchas gracias por la invitación. Quisiera compartir acerca de un versículo en la primera carta a Timoteo. En Samaria estoy predicando cuando tengo el tema, esta carta, versículo por versículo, y sentía desde cuando empecé la carta que este versículo iba a tener algún contenido muy especial. Y cuando más se acercaba sentía una atracción por este versículo. Y ya en varias ocasiones había hablado sobre este versículo, pero siempre me impacta. Y orando al Señor, ¿qué debo predicar esta mañana? Pensaba otra vez en este versículo. Se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Para llegar a este versículo les pongo un poquito en el contexto, pero voy a leer los versículos 14 al 15 antes. Oremos al Señor. Nuestro Dios, te damos gracias por otra oportunidad de hablar de tu palabra, meditar en ella, Señor. Quiero pedirte que tú ahora obres, que me des la capacidad de compartir algo de la profundidad que tú has puesto en este versículo, Señor. Queremos verte, queremos realmente crecer en la devoción hacia ti, Señor, en la y también en la vida práctica. Por favor, Señor, te pedimos que tú bendigas hoy tu palabra. Amén. Si miramos en la carta, 1 Timoteo, capítulo 3, leo los dos versículos que vienen antes. Dice, esto te escribe Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si llego tarde, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es el tema de esta carta. Pablo escribe a Timoteo, quiere ir a visitar a Timoteo, pero en caso tal que llegue tarde, para que Timoteo sepa cómo debe vivir, cómo funciona la iglesia. En los capítulos antes vemos instrucciones acerca de los ancianos en la iglesia, los diáconos, acerca de las oraciones, las reuniones como tal. Entonces aquí en este versículo nos da el tema. Y dice el versículo 14 o versículo 15, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia? Y dice que la iglesia es casa de Dios. Bueno, si llego a su casa, entonces espero que usted me abra la puerta y normalmente lo que escucho es que me dicen, bien pues, está en tu casa. Entonces digo, muchas gracias, páseme la llave y la escritura, por favor, si es mi casa. ¿Sí? Entonces hasta ahí llegamos, ¿sí? No más. Pero entonces es la casa de Dios. La iglesia es casa de Dios, significa que Él tiene todo el derecho y la autoridad sobre su casa, porque el dueño de su casa da las reglas cómo se comporta en su casa. Si usted llega a mi casa en este momento, en la puerta le digo si tiene que quitarse los zapatos o echarse un spray o puede entrar así, pero el dueño de la casa tiene autoridad sobre su casa. Entonces, la iglesia de Dios es casa de Dios, Él manda en su casa. Pero también dice que es la iglesia del Dios viviente. No es un Dios muerto, sino un Dios vivo. Y eso es algo que experimentamos constantemente en nuestra vida. Dios vive. Y por eso estamos aquí. No celebramos un Dios muerto, eso sería triste, sino Dios vive. Y esa es la esperanza que tenemos. Es la esperanza que cambia nuestras vidas. Es la esperanza que Él está aquí en este momento con nosotros, que no estamos solos. No celebramos un Dios muerto, sino un Dios viviente. Pero también dice el versículo 15 que esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. Bueno, primero dice es columna de la verdad. En Éfeso, donde estaba viviendo Timoteo en este momento, había un gran templo, el gran templo de Diana o Artemis.
¿Se acuerdan cuando Pablo predicó allá? Los efesios gritaron a gran voz: grande es Artemis nuestro Dios, grande es nuestro templo. Entonces este era el templo de Artemis, un templo grande con muchas columnas. Entonces lo que se ve de por fuera, lo primero son las columnas. Y Pablo dice: la iglesia es columna de la verdad. ¿Qué hace una columna? Pues esas columnas cargan todo el techo, ¿cierto? Todo el peso de este templo. Entonces, la columna aquí en este edificio son importantes, porque si no las murallas, los muros se caen. Así cargamos nosotros la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de llevar esta verdad de Dios a un pueblo, a un mundo perdido. Pero también hay otro aspecto. Acá hay una columna, esta foto fue tomada en Alemania. En esas columnas se pegan avisos, como acá también. Si usted busca un parquero, entonces busca una columna que esté pintada en negro y amarillo, ¿sí? En las columnas se avisan que, no sé, perdió un perro, o busco una mujer que me ayude a planchar alguna cosa. Entonces, esos son columnas para anunciar. Así también en el tiempo de los efesios, las columnas se usaban para anunciar. Nosotros somos columna de la verdad, anunciamos la verdad a un mundo perdido. Pero también dice que la iglesia es baluarte de la verdad. Bueno, la palabra baluarte casi no se usa en nuestro ambiente acá, pero les voy a mostrar, hay diferentes opciones. Baluarte puede significar zapata. Cuando hay una columna, cuando usted abre acá la tierra, nota que hay un fundamento muy grande, ¿sí? Por debajo de la columna, y se llama la zapata o baluarte. Entonces, baluarte, por ejemplo, el viaducto tiene baluartes muy fuertes, cimientos muy fuertes. Usted ve las columnas del viaducto, pero dentro, en la tierra, hay un poco de concreto enterrado. Y esto da firmeza para que si el río Otún sube, no se lleve el viaducto, para que si hay vientos, eso se mantiene en la tierra bien pegado. Pero también hay otras baluartes, y aquí vemos un castillo en Dinamarca. Este castillo tiene baluartes, y las baluartes son estas torres hexagonales que están en las esquinas de las murallas, y desde aquí los soldados pueden proteger todas estas murallas. Si alguien se acerca de esta baluarte que sale un poquito de las murallas, fácilmente defienden estas murallas de este castillo en Dinamarca. Entonces, la iglesia también está puesto para defender la verdad, para trabajar duro, para defender la verdad ante falsa doctrina, ante falsas corrientes. Entonces, esto en cuanto al contexto. Eso es la iglesia. Eso somos nosotros, usted y yo, somos parte de esta defensa, de este anuncio público de llevar esta verdad a un mundo perdido. Y cargamos una gran responsabilidad. Y ahora viene el versículo 16. Dice el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido ahora arriba en gloria. Quiero tratar de explicar este versículo. La palabra central aquí es la piedad. Estuve analizando en la Biblia, hay dos opciones de interpretar piedad. Y la más común es la que usamos en Colombia. En el Antiguo Testamento se usa la piedad normalmente para apoyar a una persona con necesidades, para dar limosnas a un pobre, para apoyar a una viuda. Eso es una actitud de piedad. Pero en el Nuevo Testamento encontré solamente una
un versículo que habla de la piedad como algo de una persona que tiene bienes y comparte esto con personas pobres. El resto encuentro otro tipo de definición que significa reverencia o devoción a Dios. Reverencia o devoción a Dios. Una persona que se inclina ante Dios, que le adora a Él, que vive para Él, es una persona que vive piedad, que es piadosa. Otro diccionario dice, es una actitud en pos de Dios, que hace aquello que le es agradable a Él. Si usted busca andar como anduvo Cristo, busca todo en su vida lo que le agrada a Dios, usted es una persona piadosa. Entonces, aquí dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de una persona que busca a Dios y busca lo que le es agradable a Él. Pero dice que es un misterio. ¿Qué es un misterio? Bueno, un misterio es una verdad oculta que se revela en el Nuevo Testamento. La iglesia, por ejemplo, era un misterio en el Antiguo Testamento, pero se nos reveló en el Nuevo Testamento. Pablo reveló el misterio de la iglesia. El misterio es aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina y se hace saber de una manera y de un tiempo señalados por Dios, y solo aquellos que están iluminados por su Espíritu. Entonces es algo que Dios escondió, que quiere revelar a ciertas personas que Él escoge. Eso es un misterio en la Biblia. Solamente por iluminación de Dios podemos entender los misterios que Dios puso en su palabra. Entonces dice acá, habla del misterio de la piedad. Entonces eso significa lo que antes era oculto a los seres humanos, pero que ahora se reveló y se produjo esta devoción, esta entrega en los creyentes. Eso es el misterio de la piedad. Es algo que nadie entiende. Cuando usted y yo le seguimos a Dios y los vecinos dicen, este hombre está loco, es muy buena gente, pero está loco. ¿Por qué? Porque es un misterio, es algo oculto, es algo que no entienden, el misterio de la piedad. Y en este versículo 16 dice, indiscutiblemente es el misterio de la piedad. ¿Qué significa indiscutiblemente? Ahí dentro de la palabra está la palabra discusión, ¿cierto? Significa decir la misma cosa. Todo el mundo dice la misma cosa. Todo el mundo está de acuerdo. Nadie tiene dudas de esto. Que este misterio de la piedad es indiscutible. ¿Sí? No hay argumento en contra. Eso es obvio. Todo el mundo lo ve. Que detrás de esta piedad de las personas que viven en una devoción completa a Dios, hay algo detrás que es un motor que no sabemos qué es, pero sí está. ¿Cómo es posible que un drogadicto deje la droga y se entrega a Dios? ¿Cómo es posible que antes era un atracador y ahora arregla sus cuentas con los hombres y ante Dios? ¿Cómo es posible que un hombre mujeriego ahora es fiel a su esposa? Eso es indiscutiblemente. Pero no solamente indiscutiblemente, sino dice, y grande. Mirando en el griego, esta palabra grande es megas. ¿Sí? Como los hablan los jóvenes, eso es mega cool. ¿Sí? Eso es mega grande. Eso es giga, eso es terra, eso no tiene expresión la grandeza de esto. Es enorme, es extraño, es fuerte, es grande, es abundante. Este misterio de los creyentes que siguen a su Dios. Nadie lo entiende. ¿Por qué se dejan crucificar? ¿Por qué se dejan torturar? ¿Por qué no niegan a su Dios? ¿Por qué cargan la Biblia por donde vayan?
¿Por qué viven una vida tan diferente? ¿Por qué se sujetan a un libro? Eso es indiscutiblemente grande. Todo el mundo ve y dice, eso no sé qué pasa detrás de esto. ¿Qué hay en estos creyentes? ¿Qué los mueve para ser tan diferente? ¿Qué los mueve en tiempos de coronas tener este anhelo profundo de estar otra vez juntos? ¿Qué pasa en ellos? ¿Por qué son tan diferentes? Es un misterio. La gente no lo puede entender. Quisiera mostrar con ustedes un poquito la vida de los apóstoles. Creo que en alguna oportunidad les había compartido un poquito acerca de ellos. Cómo vivieron, qué hicieron y cómo murieron. Los apóstoles sabemos que eran pescadores, hasta había un guerrillero entre ellos, Simón, el celote. Habían otros que trabajaban en otras áreas, algunos eran publicanos y algunos no sabemos qué eran antes, pero eran gente del común, de lo más normal. Pero cuando conocieron a Jesucristo, algo pasó en ellos. ¿Sí? Vamos a mirar. Judas Iscariote, él se quitó la vida. Cuando murió por suicidio. Es el único que murió de esta forma. Pero Pedro era muy conocido, y es muy conocido hoy en día, pero Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo, en el año 67 después de Cristo. Pedro no quiso ser crucificado, lo iban a crucificar, entonces dijo, por favor, no como el Señor, no como mi Señor, sino por favor, me ponen la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como Cristo. Unos pocos años antes, cuando Pedro estaba en el parto del sumo sacerdote, una mujer le pregunta, ¿tú también estabas con él, cierto? Dice, no, te juro que no conozco a este hombre. ¿Qué le pasó a Pedro? Para llegar a ser de un cobarde a una persona de valor ante Dios. ¿Qué pasó en él? Eso es indiscutiblemente grande lo que pasó. Este misterio que le movía es tan grande que algo pasó en él, le cambió el chip. Andrés, su hermano, según la tradición, estuvo en Escocia y sufrió el martirio en Grecia. Fue crucificado en una X, en dos palos así. Si usted pasa unos rieles de tren, hay una X así, ¿sí? Donde se llama en alemán la cruz de Andrés. Y llegó hasta Escocia. Llegó hasta Escocia, Andrés, un pescador. ¿Qué hace en Escocia? ¿Por qué anda tan lejos? ¿Por qué va hasta los gentiles? Porque algo le pasó. Porque encontró el misterio de la piedad. Y la gente decía, estos hombres tan locos, ¿por qué viajan tan lejos? ¿Y por qué se dejan crucificar? Felipe, otro de los apóstoles, según una tradición que encontré, murió de viejo. Otros dicen que fue crucificado y otros dicen que fue apedreado en Frigia, que es Asia Menor. Otro hombre que probablemente dio su vida por causa de Cristo. Bartolomé o Natanael, según la tradición, murió desollado, vivo. Significa que le quitaron la piel como una gallina, estando vivo. Imagínense esto. Así murió en Armenia, en otro país, que queda en Asia, como de Turquía para arriba. ¿Por qué?
Si ellos vivieron una mentira, si Cristo no resucitó, no tendrían ninguna razón por una mentira dar su vida. Podemos ser mentirosos, pero si alguien nos pone la pistola, decimos la verdad, ¿o no? Y ellos dan su vida por su fe. Simón el Celote significa que era un guerrillero. Él trabajaba en contra de los romanos. Si hubiese tenido bombas, hubiera tirado bombas. Era un guerrillero. Cuando conoció a Cristo, su vida cambió. Según la tradición, habría trabajado en el norte de África, en las Islas Británicas. Imagínense, llegó hasta Inglaterra y habría sufrido el martirio en Palestina durante el reinado de Domiciano, que era el César de Roma. Otro hombre que dio su vida, antes peleando contra el gobierno, ahora pelea para la expansión del Evangelio y viaja bastante hasta otros continentes. Tomás, cuando le preguntan, cuando dicen, Tomás, vivos el Señor estuvo con nosotros ayer. No. Si no puedo colocar mi mano mi dedo en sus manos y mi mano en su lado, no creo. Cuando encontró a Cristo, su vida cambió. Según la tradición, habría ido a la India, donde sufrió el martirio atravesado con una lanza. Vi fotos de la India donde hay una capillita ahí, todavía dice la capilla de Santo Tomás. Él estuvo hasta en la India, imagínense. En este tiempo viajando, ¿cómo? Lo máximo era un caballo, ¿sí? Caminando o en barquito, viajando hasta India. Sin diccionario, sin computador, nada para predicar el Evangelio. Jacobo, hijo del Alfeo, murió por lapidación, significa apedreado. Judas, el hermano de Jacobo, que se llama también Tadeo o Lebeo, una traducción dice que murió como mártir en Mesopotamia, que es la parte donde nació Abraham, en Ur de los Caldeos. Mateo predicó en Judea, viajó a Etiopía, a Persia, a Macedonia y murió en Mirna, una ciudad de caníbales donde le cortaron la cabeza con un hacha. Jacobo, el hermano de Juan, fue matado a espada por Herodes Agripa en el año 44, eso está en la Biblia. Juan probablemente es el único que murió de una muerte natural en Éfeso. Matías murió del martirio en Jerusalén. Tertuliano, uno de los escritores de los primeros siglos, escribe en el tercer siglo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Me pregunto, ¿qué pasó en estos hombres? ¿Por qué vivieron tan entregados? ¿Cuál fue su motor? ¿Qué los movía realmente a vivir una vida tan entregada a Dios que estaban dispuestos a dar sus vidas por Él? Su único propósito era expandir el Evangelio al África, a la Europa y hasta Asia. Para eso vivían. No tenían placeres en esta vida. No disfrutaban de vacaciones. Lo único propósito era de salir, de predicar y llevar este mensaje a todas las naciones hasta el último día de su vida. Y si les quitaban la vida, cantaban alabanzas a Dios. Los primeros creyentes los tiraban en cantidades a los circos en Roma, en otras partes, felices de poder dar sus vidas por Dios. Qué actitud tan diferente. Indiscutiblemente grande, mega, gigante es este misterio de la piedad. Aquí ven ustedes la expansión temprana del cristianismo. En el tercer siglo ya llegó hasta la mayor parte de Europa, al norte de África. 12 hombres trabajando, nadie más. Así empezaron, 12 hombres evangelizando. En 3 siglos llega el Evangelio a 3 continentes. ¿Qué tan grande? Indiscutiblemente grande
es este misterio de la piedad. Pero ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué? ¿Qué les cambió la idea? ¿Por qué se entregan a Dios de tal manera que están dispuestos a dar su vida? Bueno, Pablo dice que son 6 puntos. Se cree que estos 6 puntos era una canción antigua que cantaban los judíos, los creyentes. Y aquí dice, ¿cuál es el misterio? Y dice primero, Dios fue manifestado en carne. Segundo, fue justificado en el Espíritu. Fue visto por los ángeles. Tercero. Y cuarto, predicado a los gentiles. Quinto, fue creído en el mundo. Y sexto, fue recibido arriba en gloria. Vamos a mirar cada punto. El primer punto de este misterio es Dios fue manifestado en carne. Eso significa que Cristo vino, o Dios se hizo visible en la persona de Cristo. Dios fue manifestado en carne. Y en Juan capítulo 1 dice, muestra que el verbo se hizo carne, vivió aquí en esta tierra. Pero también significa que Cristo es Dios. Porque si Cristo es Dios manifestado en carne, entonces no digan que Cristo es un profeta, que Cristo es un espíritu, que Cristo, no sé, es una persona muy buena, que es un Dios, como algunos dicen, falsas religiones. Sino Cristo fue, o Dios fue manifestado en carne por medio de la persona de Cristo. Cristo es Dios, no nos digan otra cosa. Y también significa que Cristo existió antes de su nacimiento. Porque si no dice Dios nació en carne, sino fue manifestado en carne, significa que Él vivió antes. Cristo es eterno, vivió antes y se manifestó a nosotros. ¿Para qué vino Cristo? ¿Por qué vino? Era necesario venir en carne a esta tierra. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo que nos separaba de Dios era nuestro pecado. No había acceso ante Dios. Estamos separados. Era necesario que alguien viniese a esta tierra para dar su vida por usted y por mí. Porque usted no podía sacarse del lodo del pecado. Si usted se hunde en un lodo, usted se jala en su propio pelo, no puede salir. Usted se va para abajo. Usted necesitaba un Salvador. Yo necesitaba un Salvador. Y como Dios vio que no había ningún justo en la tierra, Romanos capítulo 3, ninguno que buscaba a Dios, Dios dijo, necesito ayudarles. Pero el problema es que la paga del pecado era la muerte. Y es la muerte todavía. Por cada pecado que usted comete, que yo cometo, merecemos la muerte eternamente en el infierno. Entonces, si yo muero por mi pecado, ya no puedo salvarme porque estoy muerto. Y como merezco la vida, la muerte eterna, jamás me puedo salvar. Entonces necesito que otro viniese a rescatarme a mí. Entonces la hermana Milvia no me puede salvar a mí porque ella también tiene que morir por sus pecados. Y mi mamá también tiene que morir por sus propios pecados. Y mi abuelo también por sus propios pecados. Entonces los apóstoles podían morir por mí. No, Pedro también falló, Judas menos, Andrés tampoco, Tomás, pecadores. No pueden dar su vida por usted y por mí. En el Antiguo Testamento Dios dijo, bueno, entonces maten un cordero. Pero realmente un cordero no puede morir por usted. Porque fue puesto por Dios que un ser humano tiene que morir por otro ser humano. Un cordero no puede quitar sus pecados. Y usted haga lo que quiera, no puede quitar sus pecados. Usted puede arrodillarse ante Dios y eso no le quita el pecado. Usted puede llorar mucho, lo que pasó, pasó. Imposible.
Entonces Dios pensó ¿a quién voy a matar? Un ángel no podría dar su vida por usted, ni el arcángel Miguel podría morir en su lugar. Por eso Dios dijo, voy a mandar a mi hijo. Él va a dar su vida por usted y por mí. No había otra forma, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y por eso vino Cristo a esta tierra, vivió una vida en perfección, en absoluta santidad. Y cuando murió, su muerte era eficiente para dar su vida por usted y por mí. Él pagó con su vida la pena que merecía usted y que merecía yo. Por eso tenía que morir en esta cruz. Y cuando dio su vida, Dios aceptó el precio. Dios fue manifestado en carne. Si realmente Cristo vino para dar su vida por Pedro que había pecado, Pedro entendió, si Él dio su vida por mí, ¿cómo no voy a dar mi vida por Él? Y si me crucifican, por favor, al revés, para que no crean que yo estoy aquí pagando la deuda del mundo, porque la deuda ya fue cancelada porque Cristo murió por nosotros. Entonces dijo, me crucifiquen, por favor, cabeza para abajo, para que quede claro que alguien tenía que morir por mí, que yo, Pedro, no puedo morir por ustedes. Grande es el misterio de la piedad. El primer aspecto es, Dios fue manifestado en carne. Si esto es verdad, hermano, que Cristo tenía que venir a esta tierra por usted, ¿cómo no va a vivir usted por Él, vivir por Él? ¿Cómo va a vivir usted su propia vida como le parece? En pecado, en su propia voluntad, en su propia concupiscencia. ¿Cómo lo va a hacer si Cristo tenía que venir a rescatarle a usted? ¿Cómo no podemos darle la gloria a Dios por su Hijo? ¿Cómo no podemos dedicar toda nuestra vida en devoción, en piedad a Él? Si esto es verdad. Segundo punto, dice Pablo, no suficiente, sino Cristo fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo fue declarado justo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo presente, Él es omnipresente, y no solamente ve lo que pasa, sino también escudriña los corazones, dice la Biblia en Romanos 8. Él es que escudriña nuestros corazones y sabe qué hay adentro, exactamente. Entonces, cuando Él observó a Cristo, dice a Pablo, algunos años después, dice el Espíritu Santo, Pablo, escribe lo siguiente. Escribe la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 5, versículo 21, apunte lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Espíritu Santo testifica que Jesucristo fue absolutamente perfecto, absolutamente sin pecado, porque no conoció pecado. Y eso fue escrito después de la vida de Cristo. El Espíritu Santo dijo, ni en pensamiento, ni en emociones, ni en motivos, ni en palabras, ni en hechos, en ningún aspecto Jesucristo pecó. Absolutamente perfecto, justificado por el Espíritu Santo. Imagínense. Usted puede fingir muchas cosas, yo también. Yo le digo a mi esposa, no, eso no pasó. No, realmente no. Yo sé que soy limpio de corazón. Bueno, yo puedo decir esto, ¿cierto? Pero el que sabe esto, si es verdad o no, es el Espíritu Santo. Y Él justificó al Señor Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 al 22 dice, Cristo padeció por nosotros, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que Cristo no cometió ningún pecado? Es verdad. En Romanos 1, versículo 4 dice
que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién habla acá? El Espíritu de santidad. Él es santo absolutamente. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Declaró que Jesucristo es Hijo de Dios con poder. ¿Cuándo? Cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Sabe por qué era necesario la resurrección del Señor Jesucristo? Si Jesucristo todavía estuviese en la tumba hoy en día, su obra no estaría terminada. Estaría todavía pagando por la culpa suya y la culpa mía. Pero como el Espíritu dijo, suficiente, acepto la obra de Cristo en la cruz, la paga del pecado fue hecha, entonces vamos a resucitarlo. Entonces se abrió la tumba y Cristo salió de la tumba, justificado por el Espíritu de santidad, declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de entre los muertos. Tan grande. Si eso es verdad, que Jesucristo nunca pecó, que realmente logró una vida en absoluta santidad, y dice la Biblia que fue tentado en todo, como nosotros, en semejanza como a los hombres vino Él. Y fue tentado con las mismas tentaciones que usted tiene, que yo tengo, con una diferencia: sin pecado en absoluto. Jamás pecó, jamás un falso deseo, jamás una segunda mirada, jamás un pensamiento de blasfemia contra Dios, jamás. Tan grande es nuestro Dios. Perdón un momentico. Tan grande es nuestro Señor. Si eso es verdad, ¿no vale la pena vivir para Él? ¿No vale la pena entregar nuestra vida a Él y vivir también en santidad? Pablo dice: es indiscutiblemente grande, es el misterio de los que siguen a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Tercero, visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? Jesucristo. Los ángeles estuvieron presentes en el nacimiento. ¿Se acuerdan? En Belén llegan los pastores, están afuera del pueblo, entonces nace el Señor en el pueblo, y afuera se escucha una cantidad de huestes celestiales que dan gloria y alabanza a Dios. Los seres celestiales no podían retenerse. Pidieron: Dios, mándanos a la tierra, queremos cantar gloria a Dios. Desde el nacimiento estuvieron presentes, analizando qué va a pasar. La Biblia dice que los ángeles tratan de escudriñar, tratan de entender lo que está pasando. Dice que somos un espectáculo para los huestes celestiales. Ellos observan todo, y cuando vino su Creador a esta tierra, los ángeles están presentes y muy pendientes de todo lo que pasaba. En la tentación, unos años después, 30 años después, Mateo capítulo 4, encontramos la tentación del diablo tratando de tentar a Cristo, y los ángeles con ganas de meterse. Y cuando terminó la tentación, Dios dijo: listo, ahora sí. Y vinieron a servir a nuestro Salvador. Aprobado en la tentación, no pecó. Los ángeles eran testigos de esto, visto por los ángeles. En Getsemaní, unas horas antes de dar su vida, encontramos al Señor Jesucristo orando, y su sudor era como grandes gotas de sangre, luchando frente a la obra en la cruz. Y cuando termina, dijo: Padre, estoy dispuesto. Si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero si no, estoy dispuesto. Y cuando dijo esto, Dios dijo: listo, ángeles, ahora sí, bien puedan. Y le sirvieron a nuestro Señor. Los ángeles observando esta gran hora de prueba del Señor Jesucristo,
y se servían porque era perfecto, porque no cometió ningún error, no murmuraba, no se quejaba, sino se encomendaba a aquel que lo mandó. Tan grande nuestro Señor Jesucristo. En la resurrección, cuando María llega a la tumba, hay 2 ángeles en la puerta de la tumba y testifican: el Señor ya resucitó, ya no está aquí. También en la ascensión, los ángeles, hay 2 hombres ahí con los discípulos mirando al cielo y ellos mirando y mirando, y se va el Señor y se va, y todavía están mirando hacia arriba, mirando, cuando los ángeles dicen: oiga, ¿ustedes qué hacen? Él regresará. Él regresa. Si el Señor Jesucristo hubiese pecado en la niñez, los ángeles hubieran levantado la mano: Él no puede morir porque pecó. Pero fue aprobado. En la tentación, aprobado, absolutamente fiel en todo. Y los ángeles testigos. Si no, no hubieran servido al Señor Jesucristo. En Getsemaní, la oración, fiel. En la resurrección, en la crucifixión, en la ascensión, los ángeles presentes y testifican, absolutamente perfecto. Si aún los ángeles lo testifican, ¿cuánto más debemos dedicar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo? Porque tendrían toda la razón los ángeles de apartarse del cielo e irse detrás del diablo al ver un hombre en la tierra que comete fraude, que engaña, que vive una vida en hipocresía. Pero los ángeles vieron al Señor Jesucristo en perfección, en todo, dependiendo de su Dios y Padre. Eso es una razón para dedicar nuestra vida a Dios. Si eso es verdad, usted y yo debemos vivir en piedad, en absoluta entrega a este gran Salvador. El 4º punto. El 4º punto: Cristo fue predicado a los gentiles. En Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Los discípulos, los 12, tenían claras las cosas y dijeron: si esto es verdad, estamos dispuestos con 12 hombres ir hasta el fin del mundo. Aquí en este momento hay unos 50 personas. Imagínense con 50, si el Señor nos diría: vayan ustedes 50, son encargados de evangelizar el mundo, sin internet, sin carro, sin aviones, así como están, los envío, chao. Esos 12 hombres tomaron el mandamiento en serio y se fueron. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si esto es verdad, que esos hombres dieron su vida para la expansión del Evangelio hasta el último rincón de la tierra, y aquí estamos desde Jerusalén, tal vez en el punto más lejano de Jerusalén. No hay más allá de la costa pacífica, ¿cierto? Si esto es verdad, vale la pena vivir por esto. Eso funcionó. Ellos vivieron para Dios y fue creído en el mundo. En Jerusalén, en Hechos capítulo 2, 3,000 personas creyeron el mensaje de la salvación. Personas que habían visto probablemente la crucifixión de nuestro Salvador. En Hechos capítulo 8 encontramos el primer africano que se convirtió. El eunuco llevó el evangelio a África. Cornelio, un romano, un soldado romano, en Hechos 10 se convierta. En Hechos 11, el primer viaje a Antioquía y Siria, los que fueron perseguidos llevaron el evangelio a estos pueblos. Después, capítulo 13, empieza el viaje de Pablo, el primer viaje a Chipre y a Turquía. Hechos 16, ya llegan hasta Grecia, que es Europa. Y así
a Roma llegan en Hechos capítulo 28. Este evangelio empezó a crecer y fue creído. Y fue creído hasta hoy en día, aquí en Colombia, en Cuba, en Haití, en los países que hayan en la tierra hay creyentes. Eso fue creído. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque eso ha cambiado vidas. Si podríamos contar testimonios, ¿qué ha hecho Dios de sus vidas? Podríamos escuchar a Salas, su testimonio, la Mara Berenice, todos tendríamos testimonios diferentes. Porque es verdad, porque ha sido creído y ha sido vivido en nuestras vidas. Y por eso seguimos predicando este evangelio a toda criatura. Por eso vivimos para este Dios tan grande, vivimos para este Salvador. Y finalmente dice, Cristo fue recibido en gloria. En Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viviéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Es verdad que está ahora a la diestra de Dios? Sí. Hebreos 1:3 dice esto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si es verdad que Cristo ahora recibió este puesto a la diestra de Dios, a la majestad. Si es verdad que reina sobre todas las cosas. Es verdad que es el príncipe de los príncipes, el rey de reyes, el señor de señores. Si es verdad que Dios le recibió en gloria, ¿cuál sería nuestra respuesta? Solamente vivir en piedad. Vivir en absoluta devoción a Él, consagrar nuestra vida a esta persona que sostiene todo el universo con su mano, como dice el versículo 3 acá, el versículo anterior, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder. Si es verdad que este Cristo ahora está a la diestra de Dios, no hay otra opción que vivir nuestra vida en absoluta dedicación a Él, en obediencia a Él, de rendirnos a Él, en tiempos que nos parecen buenos, en tiempos que nos parecen difíciles, en tiempos de riqueza y pobreza, en enfermedad y salud, como sea, vivir solamente con esta idea de agradarle a Él, de evangelizar, de llegar hasta el fin de esta tierra, de vivir nuestros matrimonios de tal manera que le agrade a Él, de educar a nuestros hijos para que sigan en sus caminos, de vivir como empleados o jefes en las empresas de tal manera como dice la palabra de Dios. Vivir solamente para Él, respirar desde el primer momento de la mañana, pensar en Él, hasta el último momento de la noche cuando nos acostamos pensando en Él. Y si despertamos a medianoche, pensamos en Él. ¿Es lógico esto? ¿Es lógico esto? Es la única respuesta. Si el versículo 16 de la primera carta de Timoteo capítulo 3 es verdad, si esto es verdad, no hay otra opción. Si usted realmente lo cree, este misterio de la piedad debe causar un cambio absoluto en su vida. Si no, usted no ha entendido nada. Si no, no ha profundizado en las Escrituras, no sabe quién es Cristo para usted. Si usted vive todavía con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, usted no ha entendido el misterio de la piedad, no sabe qué pasó en la cruz, no sabe quién vino a esta tierra para dar su vida por usted, no sabe que Él es Señor sobre todas las cosas y viene a juzgar este mundo.
no sabe que toda rodilla tiene que doblarse ante Él. Si esto es verdad, debe haber un cambio en nosotros. Filipenses dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Repito el versículo. E indiscutiblemente, eso no tiene, nadie puede negar esto. Todos dicen lo mismo. Es absolutamente verdad. Y grande, mega, terra, no sé, ¿qué más grande hay? Es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesucristo. Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Fue visto por los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Tito dice algo parecido. Dice, si es verdad esto, debe cambiar nuestra vida. En capítulo 2, versículo 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Es pura gracia de Dios si Cristo vino a esta tierra para morir por usted. Eso se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Y nos enseña, ¿qué nos enseña? La gracia de Dios. Lo que hizo Dios, esto me enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, ¿de qué? De buenas obras, entregados a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a la voluntad de Dios, devotos a Él, entregados, viviendo piadosamente. Cuando piensa en la obra de Cristo, ¿qué se mueve en usted, en su corazón? ¿Algo pasa en su vida cuando observa en la Santa Cena esta copa, el pan, y piensa en la obra de Cristo? ¿La obra de Cristo produjo piedad en usted? ¿Realmente cambió sus ideas, su visión de la vida? ¿Se nota este misterio de la piedad en su vida? Es indiscutible. Si usted lo ha entendido, debe vivir diferente, automáticamente, porque este misterio es muy grande. Nuestro Dios, damos gracias por esta obra tan grande. Gracias porque te manifestaste en carne, en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias porque Jesucristo fue justificado en el Espíritu, absolutamente justo, una obra perfecta, visto por los ángeles, testificado por ellos, predicado en el mundo, creído, y ahora está exaltado en gloria. Gracias, Señor, porque este mensaje ha cambiado la vida de millones y millones de personas en esta tierra y tiene poder para cambiar nuestras vidas también, Señor, para hacernos a las personas que tú deseas que seamos, personas que viven la piedad, que viven una entrega completa a ti, que viven sus vidas en adoración a ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, que hoy este mensaje haya cambiado nuestras vidas, Señor, haya obrado en nuestros corazones para salvación si alguien no te ha conocido todavía, Señor, y los creyentes nos haya movido para una vida en santidad delante de ti. La gloria sea para ti, Señor. Amén.